Hay quien dice que esta es la prolongación de Compostela, su gran parque natural. Lo cierto es que Trazo, municipio fronterizo por el norte, se ha convertido en una de las zonas periféricas preferidas por los compostelanos, tanto para vivir como para disfrutar de sus espacios verdes. El verde es el color predominante en todo el territorio municipal. La población va en aumento y supera las 3.700 personas, que habitan en 72 lugares o pequeñas aldeas. A lo largo de 100 kilómetros cuadrados, Trazo cubre sus tierras con amplios campos verdes. Su capital corresponde a Viaño Pequeño, lugar de la parroquia de San Xoán de Campo. Si hablamos de iglesias, hay que destacar la de San Pedro de Benza, obra medieval del siglo XII, que conserva de este período el ábside rectangular con sus canzorros y una ventana con 2 columnas con arquivoltas. También la iglesia de San Xoán de Campo es de corte románico, del siglo XII, excepto en su fachada, de carácter moderno. Coronan los vértices tanto en la nave como en el ábside 2 cruces antefijas con bonitos calados. Además, se mantienen los canzorrillos a lo largo de todo el borde del tejado. En cuanto a la arquitectura civil, es destacable el Pazo de Vilacova en la parroquia de Restande. Tiene su origen en 1556 y el edificio actual se debe a una reconstrucción del siglo XVII. Se trata de una casa en escuadra de grandes proporciones. La monumental fachada principal es barroca, con una larga balconada apoyada en poderosas ménsulas y protegida con balaustres de piedra que recorren gran parte de la fachada. Encima va el escudo piedra de armas, con los emblemas de los Leis, los Andrade, Ponte, Castro, Pardiñas y Bermúdez de Montaos. Y bajo ella se abren 5 arcos de medio punto que dan acceso al porche. Nos encontramos también en Trazo elementos de la arquitectura popular, como son hórreos y molinos, donde se trabajaban los granos de maíz. Además, también hay aquí batanes, esas mazas gigantes de madera que batían el paño tejido, mojado, con la única fuerza del agua que caía por la canaleta abajo procedente del río Chonia. Estos fueron restaurados en el Plan 2000 de recuperación de la arquitectura popular de la Diputación de A Coruña. Y para celebrar una buena romería, en Trazo tienen el santuario de Santa Eufemia y San Mateo, en Vilouchada. Cada septiembre, esta carballeira se llena de gente para celebrar las fiestas del lugar.